Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Angélica Cortés y le damos la bienvenida a una nueva emisión de la serie Historias de la música a partir de un instrumento, una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC. Esta noche nos acompaña en cabina el maestro Javier Frausto, trombonista y miembro residente del ensamble CEPROMUSIC, quien nos estará platicando sobre la obra Keren de Iannis Xenakis. Quédese con nosotros para escuchar juntos esta pieza musical. Recibimos con mucho gusto a Javier Frausto, improvisador y trombonista, originario de Aguascalientes. Comenzó sus estudios musicales en la Casa de la Cultura de Real de Asientos, en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Javier, además, realizó estudios de maestría en improvisación en la Hochschule für Musik de Basilea, esto en Suiza, y estudió también trombón en el Conservatorio de Estrasburgo y musicología en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Javier explora el instrumento tanto meticulosa como negligentemente, desde puntos de vista tradicionales hasta las técnicas contemporáneas y nuevas técnicas desarrolladas por él mismo, prestando atención a cada sonido, ruido o fenómeno acústico que puedan ser explotados en un contexto musical. Ha participado en festivales nacionales e internacionales y se ha presentado en diversos espacios en México, Haití, Francia, Alemania, Suiza, Austria y Dinamarca. Actualmente es trombonista residente del ensamble del CEPROMUSIC e improvisador activo en la Ciudad de México. Bienvenido, maestro Javier Frausto. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Angélica. Muy bien. Javier, permíteme hablarte de tú. Quisiera saber cómo fue que iniciaste tu carrera en la música. Yo empecé como por ahí de los 10 años tocando flauta transversal en la Casa de la Cultura de mi pueblo. Soy de Real de Asientos, un municipio del estado de Aguascalientes, y ahí comencé mis primeros lecciones de música. ¿Ibas por las tardes después de Sí, tu iba por las escuela? tardes después Ajá. de la escuela y empecé así como jugando, ya sabes, pero jugando en serio, de cierta Era la manera. primaria, ¿no? Y Sí, estabas cursando la primaria. Ajá. estaba en la primaria todavía y ahí empecé mis clases de música después de las clases de la escuela. Y seguramente en este ejercicio lúdico, como tú dices, a lo mejor jugando, pero en realidad es que ya había un interés muy genuino por la música, por un instrumento o por qué. Fíjate que yo empecé más bien como siguiendo a mi hermano, que fue el primero de mis hermanos. Somos 4 hermanos músicos. Fue el primero de mis hermanos que empezó a tomar este curso, este taller de banda y de música. Tocábamos realmente como música tradicional mexicana, música folclórica mexicana, tocábamos hasta danzones, pasos dobles, y ahí empecé. Empecé tocando flauta, después toqué otros instrumentos y ahí por eso decía que como entre jugando y en serio, ¿no? Y los 4, tus hermanos y tú, estaban en esta Casa de la Cultura. Sí, los 4 hermanos empezamos a tomar clases de música aquí. Oye, tu casa era una casa llena de sonidos Mucho musicales. ruido, sí. ¿Ellos qué tocaban? Tengo 2 hermanos que tocan clarinete. Ajá. Y uno que toca el trombón. Pero ellos también han estado como tocando otros instrumentos. Ahora el que tocaba el clarinete ya está tocando más la tuba y el que toca trombón antes tocaba trompeta. Entonces hemos estado como paseándonos o más bien explorando varios instrumentos. Pero todo en alientos. Sí, ahora que lo dices, sí. Aunque yo estudié guitarra clásica también. Ahora te cuento. Después de la Casa de la Cultura de mi pueblo, ya decidí, y de haber probado varios instrumentos, toqué ahí la flauta, el saxofón, el trombón y un poco la guitarra. Terminando la preparatoria me voy a la ciudad de Aguascalientes. Ahí empiezo a estudiar ya formalmente la carrera de música en el Centro de Estudios Musicales Manuel M. Ponce, pero con guitarra clásica. Entonces estudié unos años guitarra clásica y después por fin me decidí enfocarme de lleno al trombón.
¿Y por qué el trombón? Si habías pasado por la flauta, por el saxofón, después la guitarra. Pues fíjate que ya era muy tarde para decidir, o sea, ya se me hacía tarde más bien para decidir. Entonces ya tenía que elegir uno, a cuál dedicarle ahora sí que seriedad y el tiempo que necesita la música y los instrumentos para poder sonar bien, ¿no? Y a un alto nivel. Entonces ya cuando tengo que decidir a qué instrumento dedicarme, pues elijo el trombón por varias razones. Una de las más importantes para mí es que me interesaba mucho la orquesta sinfónica. Entonces, la guitarra, por ejemplo, que yo ya estaba estudiando, no iba a poder estar en un ensamble o una orquesta sinfónica de este tipo. Entonces, esa fue una de las razones más importantes. Y luego de que ya tenía trabajo tocando el instrumento, así que ya tenía trabajo en bandas o música popular y comercial, ya de ahí podía también costearme mis gastos de la carrera de música. Oye, y en ese momento tú encuentras un gran repertorio para solista con tu instrumento, ¿o no? Sí. Hay mucho, por supuesto, hay mucho repertorio para el trombón y sobre todo mucho repertorio contemporáneo. El trombón está muy lleno y muy rico en los... por alguna razón les ha interesado mucho a los compositores contemporáneos. ¿Es ahí que también nace tu gusto o qué pasa? ¿También puedes ir hacia los compositores clásicos? ¿Qué pasa con el trombón? Sí, yo digamos que todos los músicos que decidimos estudiar formalmente un instrumento pasamos por el repertorio clásico primero, antes de, digamos, yo creo que son las bases de formar una buena técnica que necesitamos para interpretar bien o controlar el instrumento. Ajá. Y después entonces se fue formando todo un caminito hasta llegar a Basilea, pero en estudios de posgrado. Uh-huh. Sí, empecé cuando decido enfocarme completamente al trombón. Empecé a buscar festivales en el país y encontré uno muy, muy importante y muy bueno que se llama la Semana Nacional del Trombón. Yo participé en 2 ediciones, en el festival en Aguascalientes y otro festival en Oaxaca. Y ahí conocí a muchos maestros. Yo creo que los festivales para los músicos es como que una puerta o un lugar donde puedes encontrar a mucha gente como profesores y alumnos. Y ahí encontré a un maestro de Francia que se llama Jacques Mollet. Jacques Mollet nos invita a varios estudiantes trombonistas mexicanos a un festival en París, en Francia. Creo que eso fue en 2012. Y fuimos varios trombonistas del país a ese Festival Internacional de Trombón en París en este año, 2012. Entonces ahí conocí a muchos más profesores. Yo creo que en ese festival fue como la realidad. Para mí fue como ver claramente la realidad en la música y en el trombón, en el instrumento. Vi a todos los maestros más sobresalientes o muchos de los maestros más importantes del instrumento, y ahí conocí a otro maestro que se llama Nicolas Moutier, y con Nicolas Moutier fue que empiezo a hablar un poco, empiezo a mandarle videos, a pedirle que me escuche, que me dé su opinión, y al final me acepta para estudiar en Estrasburgo y me voy para allá. Qué bueno. Javier, a mí me causa curiosidad algo. Este programa se llama Historias de la Música a partir de un instrumento. Y tú dices que es hasta que te mueves, te trasladas a este Festival Internacional de Trombón en Francia, que te das cuenta de la realidad. Uh-huh. ¿Qué era esta realidad? Pues esa realidad era sobre todo el nivel uh-huh. tan alto de los instrumentistas y además del nivel, pues la versatilidad. Porque ahí pude ver a trombonistas que no solo tocaban música clásica. Escuché ya el repertorio contemporáneo por los mejores trombonistas del mundo. Escuché a jazzistas improvisar bastante, pues, alto nivel, súper bien. Por eso digo siempre que ese festival fue como darme cuenta de dónde estoy, cuál es también mi realidad y no solo la realidad, bueno, cuál es la realidad
del nivel en el mundo, yo creo. Y no solo de los maestros, también de los alumnos, porque pues llegan muchísimos alumnos de todas partes del mundo y pues, tocamos juntos, hablamos un poco, como podamos hablar. Y sobre todo tocar con ellos y que me revisen los maestros, que me escuchen. Fue siempre en los festivales es lo más importante. ¿Y cómo es que llegas o te integras a CEPRO Música? O sea, ¿fue de Basilea, vienes a la Ciudad de México o hay algo? Ajá. Antes. Después de Estrasburgo, que ya dijimos, ajá, pasé a hacer este posgrado en improvisación en Basilea. 2 años, y después de estos 2 años, cuando decido regresar a mi país, empiezo a buscar qué hacer. Encuentro algunas cosas, entre ellas CEPRO Music. Esto fue en 2018, hago hago el registro y la convocatoria y me preseleccionan. Ya te contaron los demás compañeros que es un proceso bastante largo y difícil. Ajá. Entonces, en 2018 que me entero de esta convocatoria para trombón, para CEPRO Music, hago el registro, hago todo el proceso de preselección y me preseleccionan, me invitan a la audición. Ya cuando pasas el filtro administrativo, y que no solo es administrativo porque ahí mandas videos y sí, es ya un concurso. Ya cuando te invitan a la audición es cuando pues ya es la hora de tocar para el jurado, porque siempre es un jurado especialista que conoce el instrumento y sabe lo que busca, ¿no? Y en ese inter, ¿qué haces? Entonces, ¿aceptas? Te decía que en 2018 realmente no pude llegar a la audición porque estaba terminando mi maestría, estaba en exámenes finales, entonces no pude llegar a la audición y pues ahí perdí la chance, ¿no? Me voy a Chiapas, conseguí un trabajo de profesor en la UNICACH, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y al mismo tiempo en la Orquesta Sinfónica del Estado de Chiapas. Entonces estuve ahí tocando y trabajando en estos 2 lugares por 2 años, hasta que se abre otra vez la convocatoria en 2020 de trombón en CEPRO Music. Hago el registro, otra vez me preseleccionan, me invitan a la audición, y ahí sí hago la audición, pero fue en 2020, ya sabes, estábamos en plena... En línea, sí, todo. En plena pandemia, fue en línea. Así que, pues, de cierta manera para mí mejor porque no tuve que viajar, pero no tan mejor porque yo vivía en un departamento donde los vecinos un poco... no podía hacer mucho ruido, pues, porque se molestaban. Y en esa audición tenías que dar todo. Y en esa audición tenía que tocar, ya sabes. Sí, tenía que darlo todo. Pues tuve que cerrar las ventanas, todas las ventanas. Tuve que tocar con no sé cuántos grados. Ya sabes, Tuxtla Gutiérrez es muy mucho calor, y eso fue como en mayo. Entonces, pues... las condiciones no eran las mejores, pero funcionó. Lo lograste, sí. Oye, y desde que entraste, ¿ha sido para ti muy enriquecedor? Esa es una pregunta. ¿Estar en el ensamble? Es decir, tú me dijiste al principio que querías la orquesta sinfónica, ¿no? Estás en el ensamble. ¿Qué ha pasado? Pues yo, cuando te digo que decido dedicarme al trombón, sí es por un lado porque me interesaba la orquesta sinfónica y me sigue interesando, cuando tengo la oportunidad de tocar con una orquesta me gusta mucho. Pero la verdad es que desde muy temprano también me empecé a orientar por sobre todo la improvisación. Fíjate, la improvisación fue como un importante o una música muy llamativa para mí, porque no la entendía. También la música contemporánea, pero antes de la música contemporánea yo empecé más a improvisar en proyectos de improvisación libre. Entonces, digamos que para mí la improvisación y la música contemporánea están muy relacionadas, hablan de los mismos temas, tocan las mismas... Sobre todo, a veces yo creo que la técnica se explora mucho más en la improvisación porque no hay reglas, no hay tantas ataduras como en una composición. Efectivamente, nosotros al principio dijimos que eras improvisador, ¿no? Entonces, claro que la siguiente pregunta era, ¿qué es eso de improvisador, no? Y, oh sorpresa, hay técnica, hay, digamos, pautas para improvisar, ¿no? A veces tan complejas como interpretar música contemporánea, ¿no? Entonces,
¿Qué te parece si vamos a escuchar esta pieza de Yanis Xenakis, Keren? Pero antes, por favor, háblanos un poco sobre la misma, ¿de qué trata? La pieza de Xenakis es una pieza muy importante para los trombonistas porque es una pieza que explota el instrumento técnicamente al más alto nivel, los extremos de los matices, desde los pianísimos hasta los fortísimos. A veces no se pueden tal vez apreciar bien en una grabación, pero en vivo los contrastes de matices, de articulaciones, de técnicas son muy, para mí, sorprendentes. Y esta pieza es sobre todo técnicamente muy difícil, explota los registros al más alto nivel y es una pieza de alto grado de resistencia. Yo creo que Xenakis es uno de los compositores que explotan el instrumento al más alto grado técnico, pero al mismo tiempo sabe escribirlo muy bien. Todo lo que escribe Xenakis es muy claro y no hay duda de que es lo que quiere que toquemos. Cuando dices alto grado de resistencia y ligando con esto que comentas de Xenakis, se está refiriendo al músico. O sea, él piensa ya en el músico, en las capacidades y habilidades, y ahora sí que demanda lo que... Sí, lo que es un repertorio muy demandante y sí hay que estar en altas condiciones para poderlo interpretar. Física. Físicamente. Sí, de respiración, Sí, física y técnicamente. Ajá. Muy bien, pues a continuación es lo que vamos a escuchar en la interpretación de Javier Frausto. Él es trombonista, miembro residente del ensamble Cepro Music, y lo que estaremos escuchando es Keren de Yanis Xenakis. Escuchemos.
Acabamos de escuchar Kerem de Yanis Xenakis. ¿Qué es lo que te gusta de esta obra que acabas de interpretar? Hay todo un recorrido, ¿no? Yo como escucha podría decir, hay un recorrido, hay una persecución, juegas de pronto, te acercas, te alejas y de pronto parece que llegas a un punto además muy álgido. ¿Qué es para ti, Karen? Principalmente es un reto.
Siempre que practico esta pieza o toco esta pieza, no la he tocado más que esta es la segunda vez que la toco, me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Me gusta programar de todos modos este repertorio, aun cuando casi nunca quedo contento con el resultado. Me gusta programar este repertorio justo para forzarme a pues hacerlo siempre lo mejor posible y a subir el nivel. Qué afortunados somos, entonces, de haber escuchado esta segunda ocasión, ¿no? De habernos encontrado en esta segunda ocasión en la que interpretas Keren de Yanis Xenakis. ¿Cuál dirías que es la diferencia entre, por ejemplo, estar con el ensamble y tocar obras para instrumento solo? Cuando tocas con un ensamble, es un fenómeno social, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes que afinar para empezar. Tienes que igualar articulaciones con los demás. Tienes que hacer muchas cosas. Y además ya sabes que hay un director. Por alguna razón importante hay un director en un ensamble. Entonces, para mí esas son las grandes diferencias. Cuando tocas solo, si hay que respetar la partitura, por supuesto, lo mejor que puedas. De eso se trata también. Pero yo creo que este fenómeno social que le llamo a los ensayos o a tocar en una orquesta, en un ensamble, pues sí es muy diferente que a tocar solo. Tú cuando estás solo en tu casa, practicando donde quieras, tú eres el mejor o como quieras decir, pero cuando estás con alguien más hay que trabajar en equipo. Tocar en ensamble es un fenómeno social. Con esto cerramos esta entrevista, Javier Frausto, que esperamos muchísimo te haya gustado, ¿no? Que hayamos logrado compartir estos sonidos del trombón con nuestro auditorio. Y nos gustaría también preguntarte dónde conocemos un poco más del trabajo que realizas. Pues sobre todo en las páginas y redes sociales de CEPROMUSIC. Uh-huh. Ahí pueden ver también lo que estoy haciendo con ellos y tengo mi página de Facebook que a veces uso y estoy como Javier Frausto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Angélica, y a todo el equipo de producción. Gracias. Agradecemos la participación de Javier Frausto, improvisador, trombonista y residente del Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea CEPROMUSIC. Participamos en la realización de este programa Miguel Ángel Fernández, Andrea de la Torre y Luis Luna. Mi nombre es Angélica Cortés. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Historias de la Música a partir de un instrumento. Hasta la próxima. Historias de la música a partir de un instrumento. Una colaboración de Radio Educación y el Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea, CEPROMUSIC.